En esta investigación nos sumergimos en 3.109 archivos de 712 carpetas de datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Queríamos saber si, además de los carrotanques con sobrecostos que ya conoció el país, en otras bolsas de dinero se dieron también irregularidades en tiempos de Olmedo López y Snyder Pinilla. Entonces nos concentramos en 46 contratos de obras e interventorías de las subdirecciones de manejo de desastres y reducción del riesgo, con valores que van entre 306 millones y 185.000 millones de pesos. Y empezaron a aparecer las llaves. Ya les contamos en el capítulo 2 lo que encontramos sobre intereses políticos locales, redes empresariales enlazadas a clanes como el de los Aguilar en Santander y a personas como Emilio Tapia, el llamado zar de la contratación. Pero hay más. Nuestras pesquisas también llegaron a 4 contratos en los que posiblemente hubo una competencia simulada dentro del proceso de contratación, y 9 casos de cercanías y coincidencias entre los contratistas y sus interventores. Para completar, varios de esos contratos aparecían una y otra vez en cada nueva pista que seguíamos. Todas las obras en las que identificamos una posible irregularidad, un vínculo político o una conexión empresarial con viejos conocidos de la corrupción suman 879.000 millones de pesos. Como encontramos tanto, en este capítulo de cierre decidimos explicarles cómo funciona la UNGRD y qué fue lo que permitió que ocurrieran esas irregularidades. Esto es clave para entender los mecanismos que usaron Olmedo López, Snyder Pinilla y algunos contratistas para saquear la entidad. Hola, yo soy Miriam Forero. Yo, Edier Buitrago. Mi nombre es Lobsan Salguero y yo soy el Diablo. Mi nombre es Andrea Rincón y este es el capítulo final de House of Nariño de Cuestión Pública. En esta serie participa un personaje ficticio, el Diablo. En sus intervenciones describe a quienes considera sus amigos e interpreta sus acciones. Su método es la sátira. Lo primero es entender que la UNGRD funciona como una especie de banco en el que el Estado guarda sus ahorros para emergencias. En ese banco, el gobierno tiene una cuenta principal, como cuando uno tiene una cuenta de nómina, y se llama así, la subcuenta principal. Ahí está el dinero que recibe del presupuesto general de la nación. Pero uno también maneja otro tipo de productos con el banco, como tarjetas de créditos o fondos de inversión. Estas vendrían siendo las otras subcuentas que tiene la UNGRD y que son bolsillos que se crean para una necesidad específica. Por ejemplo, durante la pandemia se creó uno para manejar dineros para la atención del COVID. Y en noviembre de 2022 se creó otro llamado Colombia Vital para atender la situación de desastre que decretó el presidente Gustavo Petro por las fuertes lluvias en todo el país. ¿Lo recuerdan? Decidimos declarar desastre en el país. No se apellida natural porque no es un desastre natural. Es la combinación entre el fenómeno de la Niña que reiteradamente se presenta, profundizado por la crisis climática. Esto lo anunció el presidente el 1 de noviembre de 2022 desde la base aérea de Catam en Bogotá, justo antes de viajar a Caracas. Y siguiendo con la manera en que funciona la UNGRD, en la parte administrativa se divide en 3 áreas, que son las mismas que funcionan a nivel nacional en todo el sistema de gestión del riesgo de desastres. Cada una de estas áreas está asignada a los 3 subdirectores de la entidad, que para la época de esta historia eran Snyder Pinilla en la subdirección de manejo de desastres, Aleti Arango, que encabezaba la subdirección de reducción del riesgo, y por último Luis Carlos Barreto en el de conocimiento del riesgo. Esta área se dedica a la información científica en esta materia. Para que se hagan una idea, en 2023 el bolsillo de Snyder fue de 1,5 billones de pesos. Con esta plata se podrían comprar 2.257 carrotanques a precio de 2024. Eso sí, sin sobrecosto, ¿no? El bolsillo de Aletia fue de 435.000 millones y el de Barreto de 1/10 parte de este último, es decir, un aproximado de 40.000 millones de pesos. Buena parte del escándalo que se empezó a revelar en febrero de 2024 estalló por el rubro de manejo de desastres. 40 carrotanques que el presidente Petro envió a La Guajira están parqueados, desocupados y sin choferes. Denuncia de Paula Bolívar
en Sigue la W. Hoy están parqueados los 40 carrotanques. Desde esa área se contrataron los 40 carrotanques que debían llevar agua a La Guajira y también la maquinaria amarilla que remueve tierra o draga ríos cuando hay deslizamientos o inundaciones. Ahí lo que identificó la investigación de la W fue unos sobrecostos. Pero nosotros les vamos a mostrar otros mecanismos de corrupción. Buenas, disculpen que les interrumpa, pero es que les traje un regalito. No me miren con esa cara, ¿por qué la desconfianza? Me lo van a agradecer. Hace un tiempo armé este kit para atender emergencias. Ya está bastante usado, pero aún sirve. Está especialmente diseñado para explotar la jugosa chequera de la UNGRD. Sí, para mis amigos que lo quieran aprovechar. Viene con todos los juguetes, con trucos y mañas de las que a mí me gustan. Miren, se los dejo con garantía y todo porque ya he comprobado que funciona. Es más, hasta lo van a comprobar ustedes mismos. Ahí les dejo para que entiendan bien cómo es la movida del poder en la UNGRD. Bueno, empecemos pues a destapar ese kit para atender emergencias que nos acaba de llegar. Lo primero que trae es una tarjeta de instrucciones que empieza así. Lo más importante para usar este kit de emergencias es asegurarse de que la calamidad sea real. No vaya usted inventando obras para desastres que no son urgentes o que ya pasaron, porque eso le demora la plática. Para entender esa instrucción tan particular del kit, hay que remitirnos al 14 de diciembre de 2023. Ese día, Snyder Pinilla, entonces subdirector de manejo de desastres de la UNGRD, recuerda perfectamente quiénes lo visitaron. Y cómo no, si se trataba de la representante a la Cámara por Arauca, Karen Manrique, y su esposo, Gustavo González Ruiz. Según confesó Pinilla a la Fiscalía, la congresista quería que su esposo, que era un contratista de esa región, se quedara con el manejo de un contrato de 32.000 millones de pesos. Se trataba de una obra para controlar las inundaciones en el río Bojaba, en Saravena, un municipio en el departamento petrolero de Arauca, en los límites con Venezuela. Pero según Snyder, cuando Manrique le preguntó por el contrato, él ni siquiera sabía que existía. Al día siguiente, el 15 de diciembre de 2023, su jefe Olmedo López le confirmó la orden de empezar a mover esos contratos a favor de la representante Manrique. Se lo dijo en una llamada virtual y, según recuerda Pinilla, junto a Olmedo estaba el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Pero el exministro le negó a Cuestión Pública haber participado en esa llamada. Justo ese mismo día, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso le dio el último visto bueno al gobierno para un préstamo internacional que necesitaba con urgencia. Y adivinen quién estaba en esa comisión. Sí, la congresista Karen Manrique. A partir de ese momento, el esposo de Manrique estuvo al tanto de cada paso en el proceso, según le contó Snyder a la Fiscalía. Y cada vez que yo hacía una actuación con respecto al contrato, pues yo le informaba también al señor Gustavo González Ruiz. Él siempre estuvo enterado de todo el trámite. Para que Snyder pudiera gestionar rápido la salida del dinero, era importante que el contrato se tramitara como una emergencia. ¿Se acuerdan de los bolsillos de dinero de los que les hablamos? Bueno, en este caso tenía que ir por el lado de Snyder, que es quien manejaba los desastres. Estos contratos también tienen otras ventajas. Son construcciones relativamente fáciles de ejecutar y difíciles de supervisar. ¿Por qué? El exdirector de la UNGRD, Javier Pava, lo explica así. Es que cuando es una situación por emergencia, muchas veces no es fácil, digamos, de supervisar la cantidad de metros cúbicos que se movió una maquinaria, la cantidad que se ejecutó, porque el río está en medio de la situación de tragedia, ¿sí? Porque en muchos casos se puede justificar que los costos, entonces, o que las ayudas ya se entregaron. El problema que tuvo Snyder fue que los técnicos de la UNGRD llegaron a la conclusión de que ahí no había desastre. Y sin esa urgencia, el contrato no podía avanzar. Por eso es que el kit de emergencias que nos llegó hoy tiene esa aclaración. No inventarse las calamidades, porque ahí todo se complica. Cada revés que sufría el proceso era recibido con molestia por el esposo de la representante Manrique, según Snyder. Acorralado, no le quedó de otra que maquillar la tragedia en Arauca. Dijo que envió funcionarios de la UNGRD al terreno para que soportaran el proceso y pudiera pasar como una emergencia. Snyder lo logró y el 21 de diciembre de 2023, el entonces director Olmedo López
firmó un certificado donde separaba 32.000 millones de pesos para controlar las inundaciones del río Bojava. ¿Cómo? Construyendo una obra de emergencia. Pero ¿no se les hace raro que una congresista haya terminado presionando contratos en la UNGRD, una entidad que no está tan directamente vinculada con el Congreso? Aparentemente no tienen conexión, pero esta es una entidad que atraviesa el país de lo local a lo nacional. Resulta que este tipo de contrato requiere que se haga una declaración de calamidad pública por parte del alcalde o alcaldesa, gobernador o incluso el presidente de la República cuando se trata de desastres que ocurren en todo el país. Javier Pava nos explicó que en la entidad existen miles de obras de reducción del riesgo esperando recursos para ejecutarse. Es decir, miles de personas están en riesgo esperando que les concreten una obra para que sus casas no se inunden más o que no se las lleve un derrumbe. Pero como ha demostrado la corrupción de la UNGRD, a muchos proyectos se les daba prioridad por razones políticas y no humanitarias. Entonces, con tantas solicitudes de obras para atender riesgos y para atender emergencias, a los alcaldes o gobernadores les toca buscar una palanca o un atajo para ser atendidos en la UNGRD. Por eso, buscan a un congresista cercano con contactos en la capital para que hagan lobby en la unidad y destraben el proyecto y la asignación de recursos, según nos contó Pava. Hay un tema clientelista entre el alcalde y el congresista, digamos, para poder acceder a los recursos. El alcalde buscaba el proyecto, presentaba la justificación, presentaba las necesidades. Muchas veces el alcalde, si no tenía el ingeniero, lo tenía el congresista, ¿sí? Y ahí llegaban algunos arreglos ahí económicos, ¿sí? Muchas veces no solamente eran económicos, sino son electorales. En el tema de cómo muchos recursos de la unidad fueron a apoyar campañas electorales locales. Pero en el mayor escándalo de este gobierno también se habrían dado acuerdos de forma inversa. Es decir, no eran los congresistas los que iban a rogar a la UNGRD, sino representantes del gobierno nacional que les habrían ofrecido contratos a los parlamentarios para sus alcaldes aliados. Por supuesto, a cambio de votos en el Congreso. Algo por el estilo le ocurrió al representante a la Cámara, Hernán Cadavid, del Centro Democrático. Así se lo contó a Cuestión Pública. Yo hago parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y aparecieron unos asesores los cuales yo no conozco a hablarme en nombre del Congreso del Gobierno Nacional a decirme que si yo tenía proyectos para mi región, que había la posibilidad de sacar unos recursos para alcaldes míos y que eso tendría unos cupos o unos espacios para que yo pudiera acceder y que todo estuviera tranquilo y que todos estuviéramos bien. Evidentemente un condicionamiento que venía. Y a la final todos salimos ganando. Unos pasan sus reformas, otros llevan plata a las regiones, otros financian campañas y mis empresarios favoritos se ganan los contratos. ¿No es muy bella la política? Vocación. Esto es un negocio redondo, papá. Pero para eso se necesitan unas cuantas ayuditas que les dejé en el kit. Sígalo pillando. Sí, miremos. Aquí hay otra cosa que trae el kit, pero no la entiendo. Es un juego de cartas. Uno pensaría que para el aburrimiento, pero vean lo que dice en la caja. Atención, este naipe tiene ocultos 3 ases idénticos. Para mitigar una emergencia es necesario hacer un proceso contractual. Pedir cotizaciones, preferiblemente a 3 oferentes para que haya pluralidad, y escoger a uno. Es como un truco de magia. Todas las cartas están boca abajo y del montón usted agarra 3. Pero ojo, fíjese bien para que escoja las 3 que son iguales. Pero no entiendo por qué tienen que ser cartas repetidas. Yo lo puedo explicar. En la Fiscalía lo llaman simulación de invitación plural aleatoria de oferentes. Es decir, para cada contrato la UNGRD les pide una cotización a 3 empresas que debe elegir aleatoriamente de su listado de contratistas. Pero en realidad muchas veces ya están previamente escogidas. La Fiscalía ha explicado que este truco sirve para muchas cosas. Así se asegura que el contratista sea cercano a quien tiene sus intereses ahí, por ejemplo, un alcalde, un congresista, etc. También así se garantiza que quien quede seleccionado pague la coima acordada, porque a cada quien hay que darle su pedazo y no se puede echar para atrás. Y también permite controlar o inflar los precios del contrato para que las tajadas vayan incluidas,
¿O de dónde pensaban que salía la plata? Un ejemplo de esto es Tierra Alta, un municipio del suroccidente de Córdoba ubicado en el nudo de Paramillo, donde el río Sinú se come la tierra y las calamidades se acaban no porque se solucionen, sino porque se vencen. Cada año es lo mismo. Llegan las lluvias y se crece el río, que alcanza a tocar las puertas de las casas y los barrios se inundan. La cosa va así. En 2023, el municipio logró que los funcionarios de la UNGRD los priorizaran. Se contrató una muralla para evitar la erosión del río Sinú y las posibles inundaciones y empezaron a jugar cartas en la UNGRD. Tenían que pedir cotización a 3 empresas y se las pidieron a HBC Ingeniería, a Proyectos de Ingeniería Civil La Fe y a Inversiones y Proyectos Altamira. Resulta que las 2 primeras tienen a un mismo accionista, Hernán Julio Barrios Castillo, y en Proyectos Altamira aparece un socio de él, Luis Adrián Mejía Álvarez. ¿Cómo están conectados? Mejía es accionista de la sociedad Mejía Álvarez Construcciones SAS, con la que Hernán Barrios constituyó la empresa Broca Construcciones. Este es el trío de haces. Así lograron definir que esa obra costaba 13.000 millones de pesos. Ah, ese Hernán Julio Barrios que mencionas es el mismo del escándalo de las marionetas, en el gobierno de Iván Duque. Lo contamos en el capítulo 2 por si quieren repasar esa historia. Es una de las personas que apareció en la investigación que lleva a la Corte Suprema de Justicia contra Ciro Ramírez, el senador del Centro Democrático. A él se le acusa de presuntamente haber intervenido en la adjudicación de contratos junto con funcionarios del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Por estos hechos estuvo en la cárcel desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2025, cuando quedó en libertad condicional. El proceso aún continúa. Y Hernán Barrios, el contratista, también habría hecho parte de ese esquema. Pero le consultamos al senador Ramírez y negó conocer a Barrios y haber participado en el chanchullo. Sí, exactamente. Ese mismo Hernán Barrios. Y ahora resultó también en la UNGRD. Pero bueno, ¿y ese contrato en qué terminó? Para evitar las inundaciones se instalaron casi 8.000 bolsas de concreto, se conformó y recompactó el talud que bordea el río y se instalaron mallas. Para finales del año pasado ya se habían pagado casi 12.000 millones de pesos y faltaba solo el último desembolso, que se hacía una vez se firmara la liquidación del contrato. Bueno, entonces parece que ese modelo de los naipes repetidos sí funciona. Pues funciona para los contratistas, pero no necesariamente para la gente que necesita las obras. Según registró el Meridiano, en abril de este año, las fuertes lluvias generaron daños otra vez en uno de los mismos barrios donde se construyó el muro de contención. Y es que además de ese contrato, encontramos otros 3 casos con el mismo truco, donde al menos 2 de las 3 empresas que enviaban ofertas parecían estar aliadas. Esos 4 procesos suman 16.748 millones de pesos, y fueron en Córdoba y en Arauca. Los detalles de estos casos y una graficación de los esquemas de conexiones entre empresarios y políticos los pueden ver en nuestro sitio web, en la plataforma diseñada especialmente para este proyecto. Sigamos revisando el kit. También hay una linterna, obvio, pero tiene un letrero curioso. Preferiblemente no la use, mejor si todo se queda a oscuras. Clásica movida del diablo. Por aquí encontré una soga con estas indicaciones también muy extrañas. No se preocupe por lo corta que es esta soga. Total, es para que quede amarrada a ella misma. Yo les explico. Asegurar al contratista de la obra es solo el primer paso. También hay que escoger a alguien que se va a encargar de controlar, de hacerle seguimiento al proyecto. La interventoría. Es la empresa que debe revisar que la plata pública del contrato se gaste como se debe, que los tiempos se cumplan, que los materiales sean adecuados. ¿Sí me van siguiendo la pita? Si la interventora no tiene clara la movida, todo el andamiaje para el desvío de dinero queda en riesgo. Nunca mejor usada esa palabra. Exacto, y ha pasado. En noviembre de 2023, la UNGRD finalmente decidió atender las inundaciones en la zona rural de Arauca. Resulta que las emergencias se venían presentando desde hacía casi 20 años e iban empeorando. ¿Alguna vez ha cruzado la frontera de Venezuela por ese departamento? Lo que nos divide es el río Arauca, y lo que nos conecta es un puente, el José Antonio Páez, que se llama así por un militar y presidente venezolano. Desde el puente, siguiendo el cauce del río, se llega a la vereda Monserrate y a su escuela.
un edificio de bloque y techo de lámina de zinc, bordeado por cercas y matas de plátano, donde los estudiantes aprenden que la educación es cultura y progreso. Una institución educativa a la que los estudiantes no pueden llegar cuando llueven torrentes de agua. Para atender las inundaciones en esa vereda, la UNGRD contrató al consorcio Río Arauca para proteger la ribera del río. ¿Recuerdan que en el capítulo 2 les contamos que el representante legal es socio del senador Julio Chagui en una empresa en Panamá? Bueno, el consorcio pidió 31.000 millones de pesos y estaba conformado por 2 empresas. Una de ellas es Excavaciones Jovepa SL, sucursal en Colombia, y la constituyó una señora llamada María Carmen Yolanda Torrente Moncholi. Luego ella creó otra empresa que denominó SIGT Ingenieros y Consultores. ¿Ya ven por dónde va el agua al río? Efectivamente, 24 días antes de que el consorcio firmara el contrato para hacer las obras, la nueva empresa constituida por la señora Torrente, también muy propicio el apellido, quedó encargada de la interventoría de ese contrato. Al respecto, CIGT le dijo a Cuestión Pública que mientras ellos hacen interventorías, su matriz en España, CIGT Ingenieros y Consultores SL, realiza consultorías de internacionalización. Algo así como un servicio para crear empresas en otros países, en este caso Colombia. Según nos explicaron, inicialmente ellos proveen su equipo humano para cumplir con los requisitos que exigen las cámaras de comercio, como por ejemplo el revisor fiscal, el representante legal, entre otros. Sin embargo, la empresa aclaró que este servicio no implica que estas personas tengan un vínculo con la sociedad que están creando. Además, dijeron que para el momento en que se constituyó Jovepa en Colombia, SIGT todavía no tenía una sucursal en este país, sino que se creó 3 años después. Por esta misma razón, Juan Carlos Amador, representante legal del consorcio Río Arauca, le dijo a Cuestión Pública que considera que no existe un conflicto de interés entre ambas empresas. Aún así, encontramos que la señora Torrente permaneció como representante legal durante casi 1 año y medio en Excavaciones Jovepa y más de 6 años en SIGT. Además, una de las participantes en ese proceso de creación de las empresas, Jamie Coca Duque, que fue contadora de SIGT, volvió a aparecer en Jovepa como representante legal 6 años después de su constitución. Aunque esa obra estaba prevista para terminar en marzo de 2025, la UNGRD y la Fiduprevisora le reportaron a Cuestión Pública que a mayo de este año no habían hecho el primer desembolso por ese contrato. Hay otros casos de vínculos entre contratistas e interventores más disimulados. Pensemos en la Unión Temporal Bellavista 2023. Le correspondieron las obras de estabilización en un barrio llamado igual en Girón, Santander, porque por las lluvias había riesgo de que hubiera derrumbes. Esa unión temporal la conforman 3 empresas y una persona natural. Una de las compañías es Rioca Ingeniería. En el acta de una de sus asambleas firma como secretaria de la Junta Directiva Andrea Parra Silva. Pues resulta que ella ahora es nada más y nada menos que la representante legal de la interventora, llamada Unión Temporal Inter-BIB, o sea, es la que vigila las labores de sus jefes anteriores. Pero ella no fue la única. El señor Álvaro Díaz Maldonado realizó trámites ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga en 2 empresas de la Unión Temporal que hace la obra en Girón, Constru Santander y Rioca Ingeniería. También le hizo esas diligencias a Mare Ingeniería, una de las empresas que conforman la interventora. Entonces, una cosa es que no sea tan evidente y otra que no haya conexiones entre contratistas e interventores. En este caso, no comparten accionistas, pero sí han tenido a las mismas personas dentro de sus equipos de representación y gestión. De hecho, encontramos 9 contratos, incluyendo los que ya les contamos, que venían como la soga de este kit, con la interventoría previamente enlazada. Los mismos con las mismas. Empresas que terminan haciendo la interventoría de sus anteriores clientes o aliados, lo que eventualmente podría representar un conflicto de interés. Esos procesos suman casi 20.000 millones de pesos. Es que este kit de emergencias fue patrocinado por mi queridísimo Juan Manuel Santos. ¿Lo explicas tú o lo digo yo? Santos fue el que privatizó toda esta vaina, pero todo tiene sus matices, no me creas ingenuo ni sesgado, no, explícalo vos.
La historia de la UNGRD es técnica y se remonta a 14 años atrás, cuando fue creada en el gobierno de Juan Manuel Santos a partir de la Ley 1523. Pero es un sistema propenso a la corrupción, según los expertos consultados, porque se pasó a un modelo privatizador. Debe haber por lo menos de 15.000 a 20.000 muertos. Se hace necesario envío inmediato de comida, drogas, médicos, carpas para hacer viviendas provisionales. Es decir, las emergencias ya no las coordina el Estado, como se hacía desde los 80s cuando ocurrió la tragedia de Armero, que desnudó la falta de preparación y capacidad del Estado, sino que desde 2012 la UNGRD contrata los servicios a privados para atender las calamidades. Hay muchas cosas que se tienen que hacer a través de contratos con particulares, porque, y esto es muy importante, porque el Estado es un Estado con dientes romos. Es un Estado castrado, que no tiene la capacidad de hacer sus propias obras. Hay que buscar un contratista privado. Y no es secreto para nadie quiénes son los contratistas privados. Así lo explicó Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD. Y ejemplos de estos emprendedores hay muchos. El Clan Char, el Clan Torres, Emilio Tapia, en fin. Pero además del modelo de contratación, Carrillo señaló otro punto álgido dentro de este sistema: la ordenación del gasto. Es decir, quién en la UNGRD decide cómo se ejecutan los recursos. Esa responsabilidad, según Carrillo, le corresponde al director, pero también la puede delegar en los subdirectores o el secretario general. Efectivamente, en Cuestión Pública analizamos esas decisiones de los últimos directores de la entidad. Cuando Luis Fernando Velasco estaba en la Consejería para las Regiones, Petro lo designó director encargado de la UNGRD del 1 al 28 de abril de 2023, antes de que Olmedo López llegara. El último día, antes de dejar el cargo, Velasco firmó la resolución 0428, en la cual le otorgó ese poder de contratar y ordenar gastos por primera vez a subdirecciones específicas, la del manejo de desastres y la de reducción del riesgo. Lo que habíamos encontrado hasta ese momento, luego de revisar 9 resoluciones entre 2018 y 2022, era que los anteriores directores delegaban ese poder solo en la Secretaría General y en la Subdirección General. Velasco le explicó esa decisión a Cuestión Pública como una medida para fomentar una mayor especialización y eficiencia en la unidad. Luego, Olmedo López les dio las mismas facultades a Sneider Pinilla, a Leti Arango y a Luis Carlos Barreto un día antes de que se conociera el escándalo de los carrotanques, como contamos en el primer capítulo. Y ya sabemos cómo terminó, en un escándalo descomunal que involucró al Congreso y a la Presidencia, es decir, 2 de las 3 ramas del poder y a 5 entidades públicas, a tal punto que al presidente Gustavo Petro no le quedó más remedio que reconocer la falla. En privado ya le había confesado su error a algunos de sus ministros, así lo recordó Juan Fernando Cristo, exministro del Interior. A mí me impresionaba mucho también en privado el escándalo de la unidad de riesgo, porque entre otras cosas él dice: el único responsable de haber nombrado a Olmedo López soy yo. No era cuota absolutamente de nadie, de ningún partido, de ninguna cosa. Yo lo escogí y me equivoqué. Lo tuvo que hacer en público, con corbata como pocas veces, las canas ya visibles a ambos lados y cari acontecido. Pidió perdón el 20 de julio de 2024, durante la instalación del tercer periodo legislativo. Quiero comenzar estas palabras básicamente pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRD. El señor Olmedo nunca fue una transacción política de ningún grupo aquí presente ni ausente. Él viene de la izquierda, lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico. Exacto. A cualquiera con ansias de poder soy capaz de pasarlo al lado oscuro. Yo solo les susurro métodos, les pongo tentaciones, seduzco con el brillo del poder, les muestro el camino y las manos sucias que hay que estrechar. Mejor dicho, el diablo propone y usted dispone, pero como diría el gran maestro Rubén Blades, decisiones todo cuesta. Para Petro, este costo han sido varios de sus ministros. No solo se fueron los de la coalición inicial que le pusieron talanqueras a la reforma a la salud.
También se apartaron varios que venían de años atrás, cercanos a sus proyectos, creyentes de corazón que hasta le declararon su amor en público. Lo amamos a usted, presidente, y yo a usted lo amo. La decadencia del gobierno, el gran escándalo de corrupción y el fracaso de las reformas marcaron la llegada de Armando Benedetti. Un político de larga trayectoria que en el gobierno de Petro había estado en 2 embajadas y pasó a un cargo más cercano y de mucha más acción en el Ejecutivo, el Ministerio del Interior. Uy, mi alumno estrella. ¿Cómo será su prontuario de 22 procesos en la rama judicial por chuzadas ilegales, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y, para completar, denuncias de maltrato a las mujeres? Que 2 ministros y un alto directivo salieron despavoridos, calcule, y fue por decisión propia, después del primer consejo de ministros, en el que mi muchacho se sentó campante y altivo al lado del señor presidente. Ese día me tomé una copa en nombre de los 2, carajo, pero si quieren conocerlo más, vayan a Sabemos lo que hiciste de Cuestión Pública, porque allá está todo. El primer y hasta ahora único condenado por el millonario robo de la UNGRD ha sido Snyder Pinilla. El 29 de abril de 2025, un juez condenó al ex subdirector de manejo de riesgos a 5 años de prisión tras haber firmado un preacuerdo con la Fiscalía. Olmedo López, por su parte, denunció que la Fiscalía lo ha dejado solo, luego de que un juez rechazara un preacuerdo que tenía con la entidad. ¿Por qué? Por considerarlo irrisorio. El documento estipulaba una pena de 6 años para el exdirector de la UNGRD y una multa de 724 millones de pesos por su colaboración, cuando en realidad se habría apropiado de 25.000 millones de pesos del erario público. Esos son unos 6 millones de dólares. Carlos Ramón González, exdirector del Departamento de Presidencia, fue imputado por cohecho propio, peculado por apropiación y lavado de activos. Según Olmedo, él habría dado la orden de direccionar contratos de la entidad para comprar votos en el Congreso, aunque González se declaró inocente. Los expresidentes del Congreso, Andrés Calle e Iván Name, se encuentran recluidos en prisión por presuntamente haber recibido sobornos para aprobar las reformas. La Corte Suprema de Justicia tiene en la mira a al menos 28 congresistas que estarían salpicados en estos hechos. Todavía hay más preguntas que respuestas, y pocas veces la justicia llega al fondo. ¡Ja! ¿Y por qué tengo que explicarlo todo? ¿Realmente creyeron que votaron por el cambio? Bienvenidos al mismo infierno con otra corbata, o mejor dicho, sin corbata. En esta casa del poder, en tu House of Nariño, se gobierna para todos, incluyéndome, pero con la ilusión de que es un mandato del pueblo. Porque yo no te juzgo, yo no te discrimino, y como lo dije en la película del abogado del diablo, yo soy un humanista. Yo creo en los hombres y en las mujeres también. Sus errores, sus debilidades para mí son virtudes. Yo veo su potencial y lo exploto. Toco y ellos me abren la puerta. O a veces ellos me buscan a mí. ¿Y quién soy yo para negarle la oportunidad? Saben dónde encontrarme porque yo estoy en todas partes. No importa si son de mano firme o corazón grande, o si vienen de un pacto histórico, o si se creen independientes. Los que se creen impolutos son mis favoritos, pero Dios los crea y yo los junto. ¿Date cuenta? En cada gobierno es una entidad distinta, aunque siempre son las mismas artimañas. Robo al FONADE, desfalco al INVIAS, saqueo a la UNGRD. Las ironías me encantan. Ojo pues, unidad para la gestión de riesgos y desastres. Es que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, pero que no se te olvide que yo estoy en los detalles y el detalle aquí es el modelo de contratación. Ustedes mismos lo acaban de explicar, mis humanos, después de semejante robazo. ¿Y dónde se ha propuesto un debate público serio, pero serio, para pensar el diseño de la UNGRD? ¿Dónde? Me encanta su memoria corta, su morbo, me fascina. Es que ustedes aman el espectáculo, buscan al culpable, el infierno y sus 1000 diablos. Y esos 1000 diablos no están en la cárcel. Postdata, otra cosita. Ojo porque se viene mi temporada favorita, las elecciones presidenciales. Aquí me quedo esperando al siguiente o a la siguiente en House of Nariño. ¡Qué rico! Este es un podcast de Cuestión Pública y fue posible gracias al apoyo de International Fund for Public Interest Media y Luminate Group. Le consultamos al presidente Gustavo Petro su versión sobre los hechos narrados. Insistimos, pero no obtuvimos respuesta de su parte. A Olmedo López y a Snyder Pinilla les hicimos llegar un cuestionario con sus abogados.
Como ambos están en prisión, obtener sus respuestas no fue posible. A cada una de las empresas mencionadas en este podcast y a las personas cuyas acciones narramos, también les hicimos llegar nuestras preguntas. Si su versión no está incluida, es porque no recibimos respuesta al momento de grabar. De llegar, las adjuntaremos a una tabla de contestaciones que se puede ver en la interfaz web de este proyecto. Creado por Cuestión Pública, Dirección Editorial, Diana Salinas, Dirección Ejecutiva, David Tarazona, Idea y Propuesta Creativa, Claudia Báez, Líder del equipo de investigación, Miriam Forero Ariza, Investigadores y guión, Andrea Rincón, Edier Buitrago, Miriam Forero y Diana Salinas. Apoyo en investigación, Paola Telles. Invitados, Santiago Alarcón, personaje El Diablo en el tráiler, Lobsan Salguero, voz del Diablo. Producción y coordinación, Ilse Milena Cárdenas. Fact check, Sergio Retavizca. Edición legal, Laura Martínez. Diseño, Nelson Casallas. Producción de podcast, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento. Realización audiovisual, El Parche Producciones. Estrategia de audiencias, Natalia Gómez, Laura Tovar y Heidi González. Agradecimiento especial, Teatro Petra, con el apoyo de International Fund for Public Interest Media, Illuminate Group. Inspiración en la serie House of Cards. Una idea original de Cuestión Pública, junio de 2025.